Ok, los invito a Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Quiero que en esta mañana meditemos en este versículo, principalmente una palabra, un concepto que dice así, Filipenses capítulo 4, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dios me ha estado hablando mucho sobre este término de la gentileza. Al comienzo, cuando empecé a estudiar esto, yo empecé con la palabra bondad, y después me fui a la palabra benignidad, y después me fui a la palabra mansedumbre, y terminé en esta palabra gentileza. Prácticamente son sinónimos, la gentileza. Entonces, hoy, por lo general, a través de la historia y por el pecado, vivimos en un mundo donde hay odio, donde hay personas heridas, personas que lo único que están expresando constantemente es odio. Y hay una palabra que significa hostilidad, y esa hostilidad significa que se está listo a pelear todo el tiempo. Una persona hostil es una persona que está con los guantes puestos, que son personas tercas, impacientes, impulsivas, quieren estar siempre peleando, y estamos llenos de esas personas hoy en día. Yo soy docente y me muevo en un contexto donde estoy obligado a tratar personas. Llegan los niños, yo enseño a niños de tercero, cuarto y quinto grado, y llegan niños heridos. Y lo único que quieren hacer estos niños es herir. Entonces puedo ver en ellos bullying, niños que le están pegando al otro porque sí. Y me ha tocado hablar con algunos de ellos, tratándoles de enseñar cosas. Y no solo con los niños, también con los padres. Hay padres que llegan heridos, padres que son impacientes. Cuando empecé a trabajar en un colegio, al día me llamó una señora, una mamá, insultándome. Y yo vi, Dios mío, me empezó como a insultar con malas palabras. Entonces tomé aire, porque lo primero que quería hacer era responderle, porque lo que me estaba diciendo era injusto, era una injusticia. La hija no estaba, porque en ese tiempo era virtual, y la hija no estaba asistiendo a la clase. Y me llama toda furiosa, venga, pero ¿por qué mi hija está perdiendo? O qué sé yo. Entonces, yo creo que fue por el Espíritu Santo que respiré y le respondí de manera calmada. Y sirvió. Después ella me dice, ay, disculpe, profesor, es que estaba estresada. Entonces Dios me ha venido trabajando en ese aspecto y lo sigue haciendo. No es que ya la tenga clara en cuanto a eso. Porque nosotros los cristianos, los que nos llamamos ser cristianos, debemos ser gentiles. Ahí como dice en Filipenses capítulo 4, versículo 5. Entonces en esta mañana quiero que pensemos cómo está siendo nuestra actitud, nuestro trato ante las demás personas. ¿Qué significa la gentileza? Esta palabra ahí en el original, la raíz de la palabra gentileza, tiene varios significados. Entonces uno de ellos es el control. La gentileza es control.
controlarnos, por ejemplo, en devolver mal por mal. A mí alguien me hace algo malo, pero si yo soy gentil, yo me controlo y no le devuelvo por lo mismo. Eso es gentileza. Otro significado de esa palabra gentileza es contenerse, contenerse. ¿Contenerme de qué? Contenerme de responder ásperamente. Te quiero decir algo feo, pero me voy a contener. También significa represión. Reprimir algo que hay en mí, y puede ser, por ejemplo, reprimir nuestra lengua. Lo mismo. Quiero decirle algo para hacerlo sentir mal, pero no lo hago porque soy gentil. Y restricción. La restricción es colocarle esa restricción a nuestra carne. Y dice ahí en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Algo que es muy claro es que a nosotros nos están viendo constantemente. Y si nosotros decimos ser creyentes, nosotros estamos siendo observados constantemente. Ay, Juan David dice que él es cristiano. Juan David dice que él va a una iglesia. Entonces, las personas están ahí pendientes de cómo yo, Juan David, estoy actuando. ¿Por qué nosotros debemos ser gentiles? Nosotros no debemos ser gentiles para que digan, ay, Juan David tan bueno que es. Mira, a Juan David lo tratan mal y él está calmado. Es tan buena persona. Nosotros no hacemos eso para que digan Juan David o usted digan, ay, tan buena persona que es. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver aquí nosotros por qué debemos, en este caso, ser gentiles con todas las personas. Dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros debemos alumbrar, porque aquí dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Para qué? No para que nos glorifiquen a nosotros y digan tan bueno que es. No, es para que dice acá, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando yo me controlo, cuando yo soy gentil con todas las personas terminan glorificando a Dios. Ese es el objetivo principal de las buenas obras. Nosotros hacemos buenas obras para que glorifiquen a Dios, no para que me glorifiquen a mí. Y ese es un problema hoy en el mundo, y esta mañana lo contaba, que ayer veía a un hombre que fue sentenciado a 16 años, un pastor, bueno, dicen apóstol, y el hombre cometió muchas aberraciones sexuales y gente engañada diciendo que es que él es santo y todavía lo defiende, aún con evidencia. Y es increíble cómo nosotros los humanos podemos ser engañados y poner la mirada en un hombre. Y nosotros no podemos colocar la mirada en un hombre. A nosotros Dios nos da la capacidad de estar al frente de algo, de servirlo a Él, de liderar. Pero nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo. Dios le dio ¿cuál es la palabra? La bendición, por ejemplo, a Ramón de estar en Calarcá sirviendo y estar al frente liderando esta iglesia. Y Dios por su misericordia lo ha sostenido, pero yo sé que Él se los ha expresado. Nosotros no estamos aquí por hombres, no estamos por un hombre, nosotros estamos aquí es por Jesucristo. Entonces, la gloria, ¿para quién es?
para Dios. Entonces, cuando nosotros nos comportamos gentilmente con todas las personas, es para darle la gloria a Dios. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Y vamos a ver que la gentileza es muy importante para que nosotros podamos tener relaciones sanas. Vamos a leer aquí el contexto de este capítulo, de que está hablando de pareja, del esposo y la esposa. Vamos a leer rápidamente el 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, aquí hay varias cosas que se mencionan. No voy a entrar en el trasfondo de estos versículos, porque aquí habla de que la mujer debe estar sujeta al marido, y uno a veces escucha, uy, ¿cómo así? La mujer puede decir, eso no lo hago. Pero desde Génesis vamos a ver el contexto de esto. Nosotros, no solo las mujeres, nosotros todos los hombres estamos primeramente sujetos a Dios. Y aquí dice que las mujeres en el espíritu se sujetan al hombre, no teniendo al hombre obviamente como su Dios, pero sí en sujeción. Pero después dice que los maridos, nosotros debemos tratar sabiamente a la mujer como vaso más frágil. En el versículo 4 dice espíritu afable y apacible. Un espíritu afable y apacible. ¿Qué significa esa palabra afable? La palabra afable significa ser cordial. Prácticamente esos dos términos significan lo mismo. Ser afable es una persona apacible, una persona mansa. En sí es una persona fácil de tratar. Eso es una persona gentil. Una persona con un espíritu afable, uno se puede acercar a ella. Lo contrario a una persona afable es una persona hostil, como ya lo vimos. Entonces, hay personas con las que es difícil acercarse. Porque no, a esta persona no sé cómo hablarle, porque se enoja, porque es que no se le puede decir nada. Pero una persona de espíritu afable, una persona gentil, es fácil de acercarse. Nosotros debemos ser afables, tener un espíritu afable, ser cordiales. Y es interesante que dice acá que es de grande estima delante de Dios. Dios ve a una persona gentil, Dios ve a una persona con un espíritu afable, mansa, apacible, y eso es de grande estima delante de Dios. Miramos aquí el contexto, que eso es un contexto de pareja. Hoy en día, bueno, y a través también de la historia, pero hoy en día uno puede observar mucho, lamentablemente, cómo la familia se ha desquebrajado, cómo la sociedad está en crisis, porque primeramente Dios no se toma como prioridad. Y si nosotros en pareja, eso se lo decía a los niños de tercerito, de cuarto y de quinto, porque Dios me ha dado el privilegio de enseñarles también la palabra. Niños, ustedes, yo sé que la mayoría de ustedes en este momento están heridos porque su papá y su mamá no están juntos.
Y yo puedo asegurar que entre un 80% y hasta más, 85% de las familias donde yo trabajo, papá y mamá no están juntos. Y eso es muy grave. Primeramente, ¿por qué? Porque no hay temor de Dios. Yo hago las cosas a mi manera. Entonces yo siendo el marido, yo hago las cosas a mi manera. Y si es la esposa dice, no, yo hago las cosas a mi manera y no debe ser así. Nosotros debemos ir a la palabra. Y uno de los problemas grandes es que muchas veces en nuestra relación de pareja nos falta tener más un espíritu afable, apacible, nos falta ser más gentiles. Si el esposo y la esposa son gentiles, las discusiones van a menguar mucho. Porque uno a veces pasa por situaciones de estrés, por cualquier razón, y uno en su humanidad alza la voz, en su humanidad dice algo que no debería decir. Y si la pareja tiene un espíritu afable, no va a responder mal. En este momento me acuerdo de un versículo en Proverbios. Vayamos a Proverbios. Proverbios capítulo, ya les digo. Creo que es Proverbios capítulo 3. Ese no lo tenía aquí anotado. No, es el Proverbios capítulo 15. Dice versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si nosotros somos gentiles, mansos, afables, apacibles, cuando alguien me levanta la voz, yo no le respondo de la misma manera. El problema es que nosotros cuando estamos en la carne hacemos lo contrario. Si a mí me sube la voz, yo la subo otro poquito más, porque no me voy a dejar ganar, porque ahí entra el orgullo. Usted me está levantando la voz, pues yo la levanto más. Y ahí es donde empiezan las discusiones más fuertes. Pero aquí dice, la blanda respuesta quita la ira. Y yo lo puedo experimentar con esta mamá. Yo respiré y en el espíritu yo creo, porque en mi carne le hubiera dicho, pues no groserías, pero sí le hubiera hablado ásperamente. Yo dije, va a calmar, y después baja, empieza a bajar esa ira. Entonces, para nosotros poder tener relaciones sanas, necesitamos recordar esto, necesitamos ser gentiles. Y el versículo 7, ahí que acabamos de leer en Primera de Pedro, le dice al hombre, ustedes deben tratar a sus esposas como vaso más frágil. Como vaso más frágil. Y cuando yo estaba estudiando sobre esto, un pastor, bueno, el que estaba compartiendo un mensaje en referencia a esto, él daba un ejemplo muy bonito. Y no sé si de pronto tú puedas en este momento traer a tu bebé. Sí, un momentico, para que lo cargues aquí. O no se puede. Solo para dar el ejemplo. Él lo cargó, yo no lo voy a cargar porque yo le tengo un poquito de miedo. Entonces, él daba el ejemplo, hablando sobre la gentileza, de que nosotros debemos tratar a nuestro prójimo como vaso más frágil. Entonces, él es frágil, David es frágil. Y él hay que tenerle atención, cuidado. En este momento el centro es él,
la mamá no puede estar pues muy descuidada porque se le puede caer o algo puede pasar. Y lo que nos está diciendo a nosotros los hombres en este versículo es que nosotros debemos tratar a las esposas de esa manera. Pero tenemos que ir más allá, no solo a nuestras esposas, saliéndonos de contexto. La palabra gentileza también tiene que ver con los demás. Entonces, yo miro a David y pensemos en este momento en personas que no son tan fáciles de tratar. Que uno dice, de frágil no tiene nada. Pero si yo veo con los ojos de Dios y yo digo, yo tengo que verlo como uno, tengo que tratarlo bien, las cosas cambiarán. Muchas gracias. Que no hay canción. Dice en primera, no vamos a buscar, pero dice en primera Tesalonicenses, Pablo decía, los traté de una manera tierna, como la nodriza cuida a sus hijos, de una manera tierna. Nosotros debemos tratar tiernamente a nuestro prójimo, aunque es difícil, ¿no? Y uno podría decir, es que es muy difícil a veces tratar a personas así. Hay personas que uno ya las ve y uno de pronto ya va con los guantes puestos, es decir, con así que tratarlo duro, hay que hablarle duro porque, y sí, obviamente hay particularidades y Dios nos da la sabiduría para saber relacionarnos, pero algo que tenemos que tener muy claro es que la gentileza es tener una fuerza bajo control. Yo tengo la fuerza para tratar mal a ese ser tan frágil, pero no lo hago. ¿Será la gentileza una debilidad? Uno a veces piensa, yo soy manso, pero no menso. ¿Se han escuchado eso? Y realmente no se trata es que yo soy más débil. La gentileza no tiene que ver con debilidad, ni de fuerza, sino de cómo nosotros lidiamos con los errores, la debilidad y las fallas de los otros. Entonces, si yo soy gentil, yo voy a ver al otro con sus errores, así como yo también tengo errores, con sus fallas, con su debilidad. Nosotros los creyentes, nosotros tenemos al Creador y Él nos ha dado su palabra para saber tratar a los demás. Y las personas que no conocen a Dios, esas personas son, pues la palabra suena feo, pero no es tan fea realmente, ignorantes. Y nosotros que tenemos el conocimiento verdadero, nosotros podríamos decir que no somos débiles, nosotros somos fuertes. Y cuando yo soy gentil hacia alguien, no significa que yo soy débil, antes soy más fuerte. Si yo no le respondo como esa persona me está hablando. Y el otro podría decir, uy, pero respóndale. Entonces se va a dejar. ¿Usted por qué le habla así? Pero no, si yo conozco a Dios, yo no lo voy a hacer. Uno le pide a Dios que obviamente le dé sabiduría y uno le pide a Dios que le dé fuerzas para soportar eso, porque no es fácil. Yo haciendo esto, yo digo, eso es fácil, todo lo que uno comparte es fácil hablar, pero a la hora de aplicarlo es donde viene la prueba. Y yo siempre digo que cuando se me da la oportunidad de compartir este mensaje es primeramente para mí. Y si en este momento hubiera solo una persona escuchando, es para mí el mensaje. Haya uno, haya mil, el mensaje es para mí. Y yo quiero hacer esto vivo en mi vida. Y recordemos, no para que digan qué tan bueno es, sino para que glorifiquen.
glorifiquen a nuestro Padre. Les voy a leer una historia, ya para ir concluyendo. Se llama El ladrón de galletas. Dice, en un aeropuerto, una ejecutiva compró un libro para esperar el vuelo y un paquete de galletas. Enseguida se fue y se organizó y se puso a leer. Y se sentó al lado de un hombre. Este hombre, con mucho descaro, estaba comiendo una galleta suya y sin preguntar. Ella pensaba decirle algo, pero no se atrevía, le daba como pena, no sabía qué hacer. Dijo, no, pues de pronto va a quedar así todo y se me va a pasar la rabia. Entonces se contuvo. Pero las cosas no se quedaron así. Cada vez que ella cogía una galleta en el paquete, su vecino cogía la otra. A ver, el hombre incómodo y con una sonrisa forzada. No, entonces quedó una galleta. Solo que una galleta y ella esperó, bueno, a ver quién la coge o yo qué hago. Y el hombre incómodo sacó la última galleta, la partió en dos y le dio la mitad. La mujer quedó como y aceptó esa mitad, llena de rabia y diciendo, pero ¿qué le pasa? Al rato escuchó la llamada para su vuelo, entonces cogió sus cosas y se fue. Y mientras se iba, no se quedó con las ganas y le dijo, sin vergüenza. Y se fue. Se liberó de ese. Entonces, cuando ya se fue al otro lugar para esperar que la llamaran para pasar al avión, entonces decidió sacar el libro y cuando vio el bolso, estaba su paquete de galletas. Estaba ahí intacto, estaba cerrado. Imagínense, el paquete le pertenecía a ese hombre. Ella era la ladrona de galletas. Había robado a aquel hombre y encima le había tratado mal. Inclusive cuando el hombre le compartió la última galleta, ¿no? Entonces, él era la persona gentil y ella era la impresentable. Y ya era tarde porque ya no se podían ver, al menos decir, discúlpeme o qué sé yo, gracias. Estos días también me sucedió a mí algo con un compañero de trabajo. Él tiene una manera de decir las cosas, él no es de esta región y en otras regiones no tienen de pronto la costumbre de decir por favor, gracias. Entonces, estaba caminando y el hombre me dice, Juan David, ven. Entonces se entró a un salón de clase, me dijo, es que Juan David, ven. Yo pensé como que ¿viste por qué me está mandando? ¿Cómo así? Pero dije, bueno, voy a ir porque cuando entro me dice, ya me regaló una cosa ahí. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado donde yo digo, no, yo voy por allá, cada uno me va a dejar mandar de donde yo le hubiera hecho cuando me diga, cuando David ven y yo le diga, bueno, por lo menos diga por favor, o algo así. Entonces, estos son algunos ejemplos con los que uno se podría enfrentar, donde nosotros debemos mostrar la gentileza. ¿Cuál es la mejor manera para nosotros lograr eso? Ser unas personas gentiles, apacibles, mansas. Eso sucede cuando nosotros estamos llenos de la persona de nuestro Señor Jesús, que es el ejemplo principal de lo que es la mansedumbre. Jesús un día él se entregó a sí mismo y estuvo frente a unas personas que lo trataron muy mal, que inclusive le escupieron. Que eso es una ofensa para nosotros los humanos muy fuerte. Pero dice la palabra que él se quedó callado. Jesús
Se quedó callado, imagínense. Nosotros tenemos que recordar siempre a nuestro Señor Jesús, y Él es el ejemplo máximo. Si Jesús, que me pudo condenar a mí, no lo hizo, yo ¿por qué voy a tener la autoridad de juzgar, de tratar mal a los otros? Dios a mí y a cada uno de nosotros nos perdona, y nosotros nos toca perdonar, a nosotros nos toca tratar bien. Si nosotros nos llamamos ser creyentes, en nuestra cabeza, en nuestra mente no puede pasar el odio hacia otras personas, inclusive si no piensan como yo. Nosotros tenemos que mostrar ejemplo y testimonio, saludando a todas las personas que nos saludan, y personalmente eso es muy duro también. Eso es como una ofensa cuando uno saluda a alguien y no lo saluda. Y cuando yo hacía esto, y cuando yo recuerdo de esto que Dios me ha enseñado, yo estoy en el conjunto donde vivo, y yo digo, a esta persona la he saludado y no me saluda. Yo podría decir, ¿sabes? No lo saludo. No me saluda, porque lo va a saludar. Pero yo como creyente no puedo hacer eso. Aunque esa persona no lo haga, yo tengo que ir y decirle buenos días, buenas tardes. Así no lo haga. Entonces, en nuestra mente no puede haber odio. Nosotros tenemos que tratar gentilmente a todos. Y termina diciendo ahí el versículo en Filipenses, el Señor está cerca. Y eso nos tiene que alentar a nosotros, porque no es fácil. Hay muchas injusticias en la vida y uno quiere vengarse, uno quiere hacerlo por las fuerzas. Pero este versículo me dice, el Señor está cerca. El Señor es el que va a traer el juicio, y Él se va a vengar de los que se tenga que vengar. Pero no es mi labor vengarme, no es mi labor tratar mal, no es mi labor devolver mal por mal. Mi labor es mostrar el carácter de Cristo para que le den la gloria a Dios. Y eso lo vemos en la palabra. Muchos hombres que fueron llevados a muerte, los discípulos, Esteban, que fue apedreado mientras predicaba la palabra. Y uno podría decir, ¿por qué? ¿Por qué lo apedrearon un hombre de Dios? Pero Esteban, allí muriendo, él inclusive dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen también. Nosotros tenemos que hacer eso. Entonces tenemos que descansar que el Señor está cerca, y esas personas que son tan difíciles, Dios hace su obra en esa persona. Y si la tiene que hacer primeramente en mí, que así debe ser, nosotros tenemos que cambiar. ¿Cómo es mi trato con los demás? Quiero que pensemos ya ahí en conclusión, manera de conclusión, ¿cómo estoy tratando yo a los demás? Primeramente pensemos en la familia. Tendemos nosotros a tratar mejor, inclusive muchas veces, a personas de afuera que a nuestra propia familia. Eso es algo social, eso es algo psicológico, es como social. Nosotros tenemos que empezar en nuestra casa. Si yo soy capaz de tratar gentilmente a una persona de afuera, pues con más razón lo tengo que hacer con los de la casa. Lo hacemos mejor con los de afuera, porque con los de afuera queremos quedar bien. Pero con los de la casa, como ya me conocen también y como ya nos vivimos tanto, a veces no sucede. Entonces, ¿cómo es mi trato con los demás? Preguntémosle y hagamos el ejercicio de preguntarle a las personas con las que nosotros mantenemos, y aunque nos duele aceptarlo, decir, necesito mejorar en eso, si es que necesitamos mejorar. Entonces, si nosotros somos gentiles en la casa, eso salva matrimonios.
Si nosotros somos gentiles en el trabajo o afuera, eso es de testimonio. Y si nosotros somos gentiles con los de la iglesia, eso nos va a sostener a nosotros. Muchas personas han tomado la excusa de irse de la iglesia porque es que no, como ya no me saludaron. Primero, eso no es excusa para irse, porque la responsabilidad de hacer las cosas recae en cada uno de nosotros. Pero que nosotros no seamos de tropiezo para las personas de la iglesia. Porque si somos de tropiezo, eso es grave. Entonces, que nosotros podamos sostener nuestras relaciones como se sostiene a un bebé, tratarlo con gentileza, con amor, con cuidado. Entonces, eso es lo que Dios me ha mostrado en estos días y me dio la bendición de compartírselos en esta noche. No sé, Ramón, si quiera terminar la oración.